Ya está. Bien, vamos a ver la dimensión número 4 de la terapia de esquemas. Faltaría esta y la próxima dimensión, que es la dimensión de, que le llamo un poco la dimensión del narcisismo, pero ya, en cierto punto, vamos a ver esta dimensión número 4 y vamos a observar que estas dimensiones son, esta dimensión en particular resuena mucho con nuestra profesión, que es la dimensión dirigida por las necesidades de los demás. A ver. En esta dimensión, los esquemas tienen las siguientes características. Hay un exceso de foco en los deseos, sentimientos y respuestas que tienen las demás personas, a costa de nuestras propias necesidades. Con qué fin? Con el fin de obtener amor, con el fin de obtener aprobación y mantener la sensación de estar unidos con ellos a fin de evitar represalias, ¿sí? Normalmente, este tipo de esquemas conllevan a la supresión de nuestras propias emociones naturales. ¿Cuál principalmente? La supresión de la ira. ¿Por qué? Porque supone que si nosotros expresamos ira, las personas se van a alejar de nosotros y por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos para evitar que las personas se alejen de nosotros? Suprimimos esa ira. ¿Sí? Las personas que tienen activos esquemas en esta dimensión van a suprimir su propia ira. ¿Cuál es la familia típica de origen de estos esquemas? Pues normalmente las familias típicas que generan esquemas de esta dimensión son familias que basan el amor, pero es un amor condicional. ¿Qué quiere decir? Si es que haces algo, entonces te amo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de familias? Los niños deben suprimir aspectos importantes de sí mismos a fin de obtener el amor, la atención o la aprobación de sus padres. En muchas de estas familias, las necesidades y deseos emocionales de los papás están por encima de las necesidades y deseos de sus hijos. Por lo tanto, si ya van, digamos, evaluando esta dimensión y van viendo que por ahí hay algún parecido con la realidad, podrían estar generando esquemas en esta dimensión y hay que verlas. Vamos a verlas a continuación. Bien, ¿qué esquemas componen a esta dimensión? El esquema de subyugación, el esquema de autosacrificio y el de búsqueda de aprobación y reconocimiento. Veamos, el primer esquema es el esquema de subyugación, ¿sí? En este esquema, ¿cuál es su principal característica? Las personas que tienen activo este esquema normalmente ceden en exceso al control de otra persona. ¿Por qué? Porque quieren evitar su ira, quieren evitar que tomen represalias contra ellos o quieren evitar que los abandonen. Normalmente, estas personas han sufrido de violencia, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en un entorno violento aprenden de alguna manera que para fin de aplacar al agresor, uno tiene que tratar de complacerlo, ¿no? Y en este punto, pues, eso genera un esquema de subyugación. Las dos principales formas de subyugación son la subyugación de necesidades y la subyugación de emociones. En la subyugación de necesidades, la persona suprime sus propias preferencias, sus propios deseos. ¿Para qué? Para complacer al otro. En cambio, en la subyugación de emociones, uno suprime principalmente la ira para fin de mantener a la persona, evitar que se vaya, evitar que los abandonen, ¿no? Normalmente también este tipo de esquema va a conllevar a la percepción de que nuestros propios deseos, nuestras propias opiniones y nuestros propios sentimientos no son válidos ni importantes. Digamos que este es uno de los esquemas que más paciencia requiere de los propios terapeutas. ¿Por qué? Porque obviamente luchar contra ideas o creencias de este tipo que son tan fuertes, tan duras de roer, es un trabajo constante. Entonces hay que tener mucha paciencia cuando trabajemos con personas que tienen activos el esquema de subyugación, sobre todo en la subyugación de emociones. ¿Por qué? Porque observamos que justamente esto, ¿no? Normalmente la percepción de estas personas, de sus propios deseos, opiniones o sentimientos, es que no son válidos ni importantes, ¿sí?
nosotros tenemos que hacerles ver que sí lo son y por lo tanto no solamente hacerles ver, sino también hacerles sentir, hacerles creer realmente lo que valen, ¿sí? Bueno, hasta este punto, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Alguna tiene una pregunta en este esquema? Si no lo hubiera, entonces paso a la siguiente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este esquema de subyugación? A ver, veamos cómo saber si tengo activo este esquema. Para eso he seleccionado los ítems de del cuestionario de esquemas de Jung para que nosotros podamos observar, por ejemplo, permito a los demás que hagan lo que quieran porque temo las consecuencias. Si respondes que sí, es una característica de una persona subyugada. Eso quiere decir que solamente con un ítem podría yo tener activo el esquema. Podría ser si es que forma parte de nuestra característica común, por ejemplo, ¿no? Si en realidad permito a los demás, quiere decir a todos, ¿no? Que hagan lo que quieran conmigo porque temo las consecuencias y eso es parte de una característica personal mía, que lo hago con todas las personas, no hay ni una sola persona que a la que yo no haga eso. Entonces podríamos estar observando que este esquema está activo, así sea solo una, Maribel. Y tenía una pregunta, o sea, entendería con lo que acabas de decir último, que es como que siempre recurrente, ¿no? Como es una Sí. respuesta a todos, pero ¿qué sucede como que cuando se activa con ciertas personas en específico o con cierto perfil? Y Ujú, además, más que las consecuencias, o sea, como que es un temor como a generar más estrés, ¿no? En base a esas consecuencias. ujú. Bueno, eh, ¿Estaría gra- dentro de este esquema o no? gracias por preguntarlo. Un esquema, digamos que las características de un esquema pueden presentarse, es decir, si yo te soy bien sincero, todos los esquemas pueden estar presentes en nosotros, solamente que algunos se activan más y otros se activan menos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Hay un esquema que habla sobre esquemas de grandeza. En algún momento a alguno se le habrá pasado por la cabeza una idea así, puede ser, ¿no? Pero no lo activó, ¿por qué? Porque dijo, ok, no, esto no es cierto, no debería ser así y todo lo demás. Pero puede ser que estén latentes todos los esquemas. Cuando un esquema se vuelve desadaptativo, que es lo que nosotros debemos evaluar en terapia. Cuando un esquema se vuelve desadaptativo es porque tiene demasiada influencia en nuestra vida, ¿no? O de pronto hemos perdido demasiado el control de la activación de ese esquema y se activa de manera frenética, no tenemos control, se activa en cualquier lugar. Entonces, para que esté activo este esquema, por ejemplo, ¿no? Si solamente respondiera a un ítem, pero ese ítem es una característica de nuestra personalidad, es decir, lo hacemos con todo el mundo, no hay excepción, diríamos que el esquema está activo. ¿Por qué? Porque claro, una persona que se relaciona con los demás haciendo lo que quieren porque teme a las consecuencias, ¿no? Diríamos que el esquema está activo porque es característica de su personalidad. Ahora, ¿qué pasa si solamente se activa con ciertas personas, en ciertos contextos que nosotros diríamos, vaya, es lógico que se comporte así? ¿Por qué? Porque esta persona veo su carácter, veo su actitud y obviamente voy a temer las consecuencias y por lo tanto mejor me evito problemas y hago lo que quiere en ese momento, pero ya no vuelvo, ¿no? ¿Por qué? Por salud mental, ¿no? Entonces diríamos que sí, puede haberse activado demasiado poco el esquema, pero lo manejo bien, ¿no? Quiere decir, digo, ok, lo estoy manejando en función de mi propio beneficio. Permití que el esquema se active, pero ya no vuelvo a ese lugar que me hace daño, ¿no? Eh, Sobre todo pasa con personas que a veces tienen la mala suerte de encontrarse con otras personas prepotentes, ¿no? Y de manera inteligente, emocionalmente dicen, ok, para salvarme la situación voy a hacer lo que quiere porque no quiero ganarme problemas, pero salgo rápido de aquí porque ya no quiero volver a compartir espacio con una persona así. Ahí no habría ningún problema. Ahora,
Si es que pasara siempre con las mismas personas y la persona no sale de allí porque piensa que es algo normal, podríamos estar hablando de que sí está activo el esquema, sí, pero que como son con ciertas personas, la influencia del esquema no es tan fuerte como una persona que lo tiene como característica de su personalidad. Entonces, ¿hasta allí quedó claro o les he enredado a todo el mundo? Por favor, díganme. Sí, sí, para mí ya quedó claro. Ok, ok, muy bien. Bueno, veamos otros ítems, ¿no? ¿Cuáles son las características de las personas que tienen el esquema de subyugación activo? No solamente eso, sino también piensan que si hacen lo que quieren, solamente se encontrarán en problemas. Esa es una característica de las personas que tienen activo el esquema de subyugación. ¿Qué más? Sienten que no tienen otra opción que ceder ante los deseos de los demás, porque de lo contrario, estas personas se van a vengar de ellos, ¿no? O los van a rechazar de alguna manera. ¿Cómo estaríamos hablando en términos del DSM o del CIE-10 cuando una persona piensa así? Estaríamos diciendo, oye, esta característica es una característica paranoide, ¿no? Paranoide, ¿cierto? Pero en cuestión de esquemas estamos viendo de que en realidad no es una característica paranoide, sino es un pensamiento que surge de un esquema de subyugación, ¿verdad? Este, también vamos viendo, ¿no? En las relaciones dejo que la otra persona tome la iniciativa, ¿no? Eso podemos ver en algunas personas. En las relaciones dejo que la otra persona tome la iniciativa o siempre dejo que los demás decidan por mí de manera que no sé verdaderamente qué quiero para mí mismo. También siento que las decisiones más importantes de mi vida no fueron realmente mías, ¿no? Por ejemplo, cuando personas se dan cuenta que eligieron su carrera porque su padre lo quiso, porque su madre lo quiso, ¿no? Y al final se sienten incompletos, no contentos por ello. También dice, me preocupo mucho en complacer a los demás para que así no me rechacen. Personas que piensan, por ejemplo, que tienen mucha dificultad para exigir que sus derechos sean respetados y que sus sentimientos sean tenidos en cuenta, ¿no? Son características de personas que tienen activos el esquema de subyugación. ¿Qué más? Personas que se toman pequeñas venganzas con la gente en lugar de mostrar su enfado de manera clara. Es otra característica particular. Y por último, personas que hacen muchísimo esfuerzo, más que la mayoría, a fin de evitar lo que son los enfrentamientos, también tendrían activo este esquema como una característica evitativa. ¿Sí? ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? Cabe decir, si es que tienes, si le pones, no, dices, no, ok, si lo marco del 1 al 6, la primera marco 3, la segunda marco 4, la tercera marco 5, así. Si tuvieras más de 2 o 3, ¿no? En los que te identificas completamente, este esquema estaría activo en ti, ¿sí? Muy activo en ti, ¿ya? Ok, continuemos. Luego viene el esquema favorito de todos los psicólogos. ¿Cuál? El esquema de autosacrificio. Este esquema de autosacrificio, ¿cómo se caracteriza? A ver. ¿Cómo trabajar el esquema de subyugación? Eso lo vamos a observar cuando trabajemos la parte de terapia. ¿Por qué? Para cualquier esquema, gracias Berta por preguntar. Para cualquier esquema, lo que nosotros debemos hacer primero es identificarlo, reconocer qué esquema está activándose, ¿no? Para ello debemos conocer acerca de los esquemas. A esta fase de la terapia se le llama la fase psicoeducativa y la fase de evaluación. En la segunda fase, lo que se realiza es la fase de cambio, ¿no? La fase ya interventiva. En esta fase también se divide en tres, ¿no? Las técnicas cognitivas, las técnicas emocionales o experienciales y las técnicas conductuales. En ese orden, ¿por qué? Primero voy reconociendo, voy evaluando cuáles son sus beneficios, cuáles son sus desventajas. De esa manera me voy inclinando hacia dónde, hacia la posición de tener que debilitar el esquema. Una vez que he debilitado el esquema con la parte cognitiva, digamos como que inclinándome más hacia el cambio, entro a la parte experiencial. En la parte experiencial lo que se realiza son ejercicios que nos permitan combatir el esquema de manera encubierta, que quiere decir imaginando el esquema.
¿no? Imaginando a las personas que activan nuestros esquemas, de esa manera vamos cuestionando de manera, de manera encubierta, es decir, utilizando imaginería para que de esa forma vayamos debilitando y teniendo registrado en nuestro cerebro la experiencia emocional de cuestionar al esquema de forma encubierta. Una vez que hemos hecho esa exposición, ese ejercicio de exposición encubierta en sesión, tratamos de buscar una tarea pequeña, ¿no? Gradual, que nos permita ponerlo en práctica, ¿sí? Mientras más vayamos trabajando esto en sesiones, la parte experiencial, la parte cognitiva, más tareas vamos a tener en la parte conductual para que de una vez tengamos la experiencia no solamente emocional, sino también la experiencia de vida en la parte conductual, de cómo es cuando lo trabajamos en la vida real, el liberarse de este esquema. Y nuevamente pasamos a la fase cognitiva, ¿no? Cuando hemos ya tenido o registrado la experiencia en la vida real, vemos qué ventajas me trajo, qué desventajas me trajo, por cuál me decido, por actuar bajo la influencia del esquema o para actuar en todo lo que he aprendido en terapia, debilitando la influencia del esquema. De manera muy resumida, te he dicho lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, Berta. ¿Entendiste algo o de pronto quieres que lo explique todo de nuevo? Tú me dices. Sí, estoy bien, Daniel, gracias. Ya, genial. Nuevamente, no se desesperen por llegar a la parte interventiva, o sea, la parte de la terapia, porque vamos a llegar, pero sí es bueno que me hagan estas preguntas. ¿Por qué? Porque a veces pueden estarnos pasando casos de este tipo y queremos sacarlos del apuro, ¿sí? Así que cualquier duda también me pueden escribir, yo no tengo problema en responderle. Ya, el esquema de autosacrificio es el esquema favorito de quienes, de los psicólogos, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Una persona con esquema de autosacrificio activo tiene un exceso de atención por satisfacer voluntariamente las necesidades de los demás en situaciones cotidianas, incluso a expensas de su propia necesidad, de su propia gratificación. Las razones más comunes de activación de este esquema es prevenir a que otra persona se perjudique, o evitar la culpa de sentirnos egoístas por no haber actuado, o también de mantener la conexión con otras personas a quienes la percibimos como necesitados. Este tipo de esquema va a coincidir con el concepto de lo que en otros tipos de terapia se conoce como codependencia. ¿Sí? En este punto, ¿tienen alguna pregunta? Si no tuvieran preguntas, puedo pasar a la parte para poder nosotros identificar. ¿Está bien? Igual las pueden formular por el chat, yo no tengo problemas. Veamos. ¿Cómo saber si tengo activo este esquema? A ver, veámonos a nosotros mismos, somos psicólogos. ¿Qué dice? ¿Antepongo las necesidades de los demás a las mías o de lo contrario me siento culpable? ¿Te ha pasado? También pasa en este esquema es que me siento culpable cuando desilusiono o decepciono a los demás o doy más a los demás de lo que recibo a cambio. Soy quien normalmente acaba cuidando de las personas que son cercanas a mí. Es otra característica. Otra característica es que no hay casi nada que no sea capaz de soportar si es que quiero a alguien, ¿no? O soy una buena persona porque pienso más en los demás que en mí mismo, ¿no? Son creencias, vamos dándonos cuenta que son creencias que guían nuestra propia conducta. ¿Qué más? En el trabajo soy habitualmente el único voluntario para hacer tareas u horas extra. ¿A alguno le ha pasado? También está, no importa lo ocupado que esté, siempre puedo encontrar tiempo para los demás. Otra característica es que estas personas pueden arreglárselas con muy poco porque sus necesidades son mínimas o solo se sienten felices cuando los demás se están felices. O a veces están tan ocupados haciendo cosas por los demás que le queda muy poco tiempo para sí mismo.
o siempre han sido los que están escuchando los problemas de los demás, ¿no? Este en particular, siempre han sido los que escuchan los problemas de los demás. Es a veces hasta valorable para algunos psicólogos que han tenido esa vocación desde muy pequeños, ¿no? Es curioso porque en este tipo de personas, por ejemplo, ¿no? Cuando relatan la historia de su vida, estoy hablando de forma general, no de forma específica. Normalmente vienen de familias donde hubo un padre o una madre que no sabía cuidar de sí mismo y que hacía, le contaba sus problemas a su hijo, ¿no? Y el hijo obviamente quiere tener un padre sano, una madre feliz, pues atiende las necesidades de su madre o de su padre invirtiendo los roles, como sería en terapia sistémica, ¿no? Invertirían los roles. El hijo sería de padre y la madre se haría el papel de hija. ¿Es complicado? Sí, es complicado porque hemos dicho que la teoría de esquemas o la terapia de esquemas se basa en la teoría del apego. Y en la teoría del apego, ¿qué nos dice? Que las primeras formas de relacionarnos, quienes nos la enseñan, nuestros padres, y sirven de un mapa o de una guía de cómo nos comportamos luego con quienes, con nuestras relaciones en la vida adulta. Por lo tanto, ahí tenemos pues una principal falla si es que nosotros hemos sido criados en un entorno donde nos han hecho escuchar los problemas y nunca hemos escuchado soluciones. ¿Qué más? Dice, no, me siento mejor haciendo un regalo que recibiéndolo. Eso es una característica muy común, la he escuchado bastante. ¿Qué más nos dice? Las personas me ven como alguien que hace demasiadas cosas para los demás y no suficientes para sí mismo. O no importa cuánto doy, nunca es suficiente. Esta es otra característica también de personas que tienen el esquema de autosacrificio activo. Si hago lo que quiero, me siento muy incómodo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? ¿Hasta qué punto tuvo que llegar el niño que pasó por esto, ¿no? Que pasó que quería hacer lo que quería, que le hicieron sentir tan incómodo que ahora vive así, ya de grande, ¿no? Eso es bien curioso. Hay muchos casos así. Siempre habría que preguntarse de esa manera. También, a la persona que tiene activo el esquema, se le hace muy difícil pedirle a los demás de que cuiden, que lo cuiden, ¿no? Es una experiencia que tienen las personas que tienen activo el esquema de autosacrificio. La experiencia de se me hace muy difícil pedirle a los demás de que cuiden, que me cuiden, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan que quieran resolver? Y en ese punto de, o sea, más que cuiden, también como que se aprende el hecho de pedir ayuda, ¿no? O sea, por más simple que sea. Ujú. Sí, muy bien. Justamente también a eso quería apuntar, ¿no? Pero gracias en realidad por mencionarlo, porque es como, no solamente el cuidado cuando estoy pasando por un mal tiempo, sino también al momento de delegar tareas, ¿no? Las personas con esquema de autosacrificio se cargan con las tareas de los demás y no es que no dejen que nadie les ayude, sino que se cargan con las tareas de los demás porque quieren ayudar a los demás, ¿no? Y por esa razón, ¿qué es lo que pasa? Terminan aprovechándose de esa persona, ¿no? Y es como que cuando ya se siente saturado, pero por culpa de su propia naturaleza, ya está sobrecargado, se le hace muy difícil pedirle a los demás que lo ayuden, ¿no? Este, y eso es algo que nosotros también debemos aprender a observar, ¿sí? Gracias por tu observación, Maribel. ¿Alguna pregunta más o observación? Yo, Sí, dime, dime. lo que pasa es que, justo basándome en eso, por ejemplo, jeje, a mí sí me pasa, pero no porque sienta de que es como que voy a cargar a otros, Ujú, sino más bien porque pienso que no lo van a hacer como yo lo espero. ujú. Eso corresponde más a qué tipo de esquema que hemos visto hasta ahora. Narcisista. Ajá, a un esquema de grandiosidad, ¿no? Ay, ah, Es como, no lo van a hacer como yo porque no tienen las mismas capacidades que yo. Sí,
Ahora, eso es justamente lo que queríamos llegar en algún momento dentro del tema de los esquemas. ¿Por qué? Hay algunos esquemas que van a producir efectos similares, pero que su origen es completamente distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se originaría un esquema de ese tipo, como el que me acabas de mencionar, ¿no? Yo puedo tener una teoría, una hipótesis, ¿no? Es como, ¿por qué yo pensaría que los demás no pueden satisfacer mis necesidades como yo quiero, ¿no? Y que nadie más que yo lo pueda hacer de la manera que yo esperaría que se satisfaga esa necesidad, ¿no? Es porque en su momento no había disponible alguien que satisfaga tu necesidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que te obliga, en nuestro caso, ¿no? Personas con esquemas de grandiosidad, nos obliga a tener que suplir por nosotros mismos nuestra propia necesidad, al punto de pensar que nadie más lo va a hacer como nosotros, ¿no? En el caso de otras personas, podrían haber desarrollado otro esquema ante esa misma situación. ¿Qué esquema podría haber sido? Un esquema de abandono, por ejemplo, ¿no? No había nadie que me satisfaga la necesidad, por lo tanto, me aferro a quien me satisfaga la necesidad, aunque sea de manera muy mínima, ¿no? Con tal de que, no me abandone, ¿no? Curiosamente, una misma situación va generando distintos esquemas. Eso nosotros no lo podemos saber. No podemos saber si te pasó algo así, lo mismo te va a pasar que a la otra persona. No, tenemos que evaluarlo. Pero chévere por preguntar porque sí, sí es algo que de pronto podríamos ir modificando, controlando, ¿no? O sea, viendo cuál es la reacción de los demás cuando cambio o modulo un poco mi forma de pensar o de haber sido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las personas con esquemas de grandiosidad? A algunas les caen muy bien, pero a otras que también tienen esquemas de grandiosidad activos, les caen como, ya conmigo pelaste, no quiero pelear contigo, no es como que no me gusta estar cerca de ti porque no pueden brillar dos soles en el mismo firmamento, ¿no? Entonces son los que están rajando y rajando y rajando todo el tiempo, ¿no? Y a veces se puede convertir en algo simbiótico, ¿no? Es como que se juntan y en vez de querer separarse, compiten constantemente, ¿no? Son los famosos archienemigos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir, eso ya lo vamos a ir viendo, más adelante. Si tienes esquema de grandiosidad, siempre vas a tener un archienemigo, ¿no? Oculto, a veces oculto. Dime, Mari. Ay, Sí, y perdón. ahí, por ejemplo, en el esquema de autosacrificio, se puede juntar también con otro esquema, o sea, como que muy frecuente, porque, por ejemplo, ¿no? También está como esta perspectiva de que a veces uno no quiere pedir ayuda porque no quiere incomodar a los demás o porque tal vez cree que es como no tan relevante, ¿no? Para recibir esa ayuda. Entonces, no sé si está relacionado con otro. Sí, gracias por preguntarlo. Y nuevamente, cuando trabajamos en operaciones de los esquemas, vamos observando que hay algunos esquemas que son incondicionales y otros esquemas que se forman como condición ante un esquema principal. Por ejemplo, lo que mencionas es muy importante porque el esquema de autosacrificio puede surgir como una forma, ¿no? Como una forma de compensación de algún otro esquema que está activándose. Por ejemplo, personas que han sufrido el rechazo de personas significativas pueden activar el esquema de autosacrificio de modo que no se active el esquema de rechazo. No dicen, no quiero que nadie más me rechace en esta vida, por lo tanto me sacrifico para así ganar tu aprecio, ganar tu amor, ganar tu perdón y no me rechaces nuevamente, ¿no? O el esquema de abandono, o esquema de abuso, por ejemplo, ¿no? Ha sido tan malo y violento conmigo que pienso que sacrificándome voy a obtener tu perdón para que no me sigas vulnerando, ¿no? Esto en quienes pasa, por ejemplo, es muy común en víctimas de abuso, ¿no? En víctimas de trauma, en víctimas de violencia.
Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto también. De hecho, últimamente estoy hablando muchísimo con personas allegadas a mí, ¿no? Lo importante es que tener, lo importante que es tener un enfoque informado en trauma, ¿no? Porque ya me voy dando cuenta que muchas personas hemos vivido efectos traumáticos y desde la lógica común, desde el sentido común, la lógica general, podemos creer que una conducta no tiene sentido. Pero yo me voy dando cuenta que la gran mayoría de la población piensa de formas distorsionadas desde algún tipo de teoría psicológica, ¿no? Sin embargo, tiene muchísimo sentido su forma de pensar o su forma de hacer las cosas o su forma de sentir. ¿Por qué? Porque informados en trauma entenderíamos que nuestra lógica común no sirve, ¿no? Para entender el comportamiento y la conducta de otras personas, sino más bien tener una forma de pensar más bien paradójica, ¿no? Y eso ya lo vamos a ir entendiendo también. Dime, Nico. Justo hoy hay algo que me parece bastante particular. Llegó a mí una joven de 27 años, em, y solamente recuerdo que, bueno, le pregunté qué la traía por aquí y ella me mencionó que eh, siente que hay dependencia, Ujú, ya no tenía una pareja, ya no estaba con esa pareja porque sentía que la relación no era buena, pero cuando él vuelve a escribirle específicamente para decirle que se había ido del país y que ya no le iba a ver, eh, ella se desborda. ujú, Entonces, cuando empieza a relatar, ni siquiera podía casi gesticular palabras cuando me quiere comentar algo de su infancia. Inmediatamente se desborda y él le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que te dieron un abrazo? Y solamente al decir eso fue como, salió todo. Empezó ujú, a hiperventilar. Entonces, bueno, ahí trabajé un poquito el tema de gestionar un momento la emoción ujú, y ayudarla ahí. La verdad que fue bastante sorprendente el efecto que causó en ella porque la alivió bastante. Y ahí recién pudo hablar, pero sí, y me van a disculpar que es un poquito extenso, sino que es un caso que me parece bastante importante y que tiene que ver con este tema. Em, Ella menciona, ¿no? En su relato de que en su infancia, a los 7 años, el papá no se hizo cargo de ella, o sea, no se hizo cargo de ella nunca. Mamá la mandaba a que lo vaya a ver, pero era una relación distante, sin conexión. A los 7 años, su mamá se casa y este señor golpea a su mamá constantemente. Ella ve el abuso sexual ujú, de esa persona hacia su madre y, y bueno, ella le decía, ¿no? Ella dice, mi mamá nunca me escogió a mí. ujú, Y todo esto que ella lleva cargando en sí se activa recién hace un par de años, que ujú, su hermanita, su media hermana, llega a vivir con ella y ella empieza a observar ciertas atenciones de parte de su mamá hacia el hermano. ujú, Entonces vienen los cuestionamientos. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué yo no ujú, puedo recibir eso? Desde los 13 años prácticamente ella trabajó. ujú. Ok, Bueno, eso. ok, ok. Nuevamente, ¿no? Así como ella, yo creo que hay muchas personas, sobre todo, y acá viene un tema, ¿no? Desde hace mucho, y de hecho yo lo escuché en la universidad, el factor socioeconómico es particular en el tema de trauma, ¿no? No quiere decir que las personas de clase media alta o de clase alta no, no sufran o no hayan vivido eventos traumáticos, también los han vivido, ¿no? Pero un factor de riesgo para vivir experiencias traumáticas es la clase social o clase socioeconómica en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Saber que hay muchas mujeres que aceptan los maltratos físicos de su pareja, ¿por qué? Porque quieren, porque dependen del sustento económico, ¿no? A veces es una razón que dan.
¿no? Ahora, para poder entender el comportamiento, el pensamiento o la forma de sentir, ¿no? de esta persona, hay que informarse en trauma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vamos evaluando a esta persona y vemos que hubo este primer desborde emocional, habría que ver que las próximas veces también podrían suceder desbordes emocionales, ¿no? Por lo tanto, dedicarle un tiempo a la relajación, dedicarle un tiempo a, a enseñarle a cómo estar más tranquila y segura en su cuerpo, ¿no? Con ejercicios de relajación muscular o con ejercicios de respiración o con ejercicios de atención en el presente, ¿no? O con posturas, ¿no? que permitan eh, ayudarle a reconocer que su cuerpo es un entorno seguro, ¿no? Eso al principio de las sesiones. Este, para que al momento del desborde ya no sea tan fuerte tampoco y permita trabajar en sesión. Hay otro tema también. Este, Cuando trabajamos con personas, o sea, evaluando el tema de trauma, ¿no? A veces es necesario primero asegurar el cuerpo para recién trabajar la parte emocional, recién trabajar la parte cognitiva. En terapia de esquemas, lo primero que hacemos es trabajar la parte fría, quiere decir, no activamos el cuerpo. Simplemente este, hacemos que la persona piense, racionalice, ¿no? Al inicio, que identifique. ¿Por qué? Porque de esa manera no se activa el cuerpo y no le atemoriza la terapia al inicio. Pero hay personas que no, pues no se van a sentir tan cómodas con terapia cognitiva al inicio y van a querer trabajar, van a querer sentir, buscar una experiencia de la terapia. Con ello se trabajaría primero terapia corporal o terapia centradas en emociones, ¿no? Centrada en emociones. Ahora, nuevamente, ¿no? Para entender el tema del enfoque informado en trauma, acá hay una parte muy importante. Saber que el cerebro de esa persona que te ha tocado no piensa ni funciona igual que el cerebro de una persona que no ha vivido en un entorno de violencia y abuso, ¿no? Porque solo el hecho de haber presenciado el abuso sexual de su madre, el solo hecho de haber presenciado el abuso físico de su madre, el solo hecho de haber vivido el abandono de su padre, el rechazo de su madre a expensas de su hermana, ¿no? Todo eso va generando trauma en el cerebro de la persona. Cuando hablamos de trauma, hablamos de una huella que es indeleble, que no se borra, que genera conexiones neuronales, por lo tanto genera aprendizaje y su forma de configurar el mundo es completamente distinta a la de una persona que no ha sufrido todo eso, ¿no? Por eso que en algunos casos vamos a observar terapias que son muy breves porque la persona entendió, sintió y corrigió de forma rápida. Y en el caso de estas personas, yo sí te diría que sería probablemente una terapia un poco más extensa, porque hay mucho más que corregir, adaptar, ¿no? Adaptar, por eso todo trauma no se corrige, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, acá viene una frase mía, ¿no? Nosotros no somos más inteligentes que el cuerpo, ¿no? O sea, a nuestro cuerpo se le idean formas de adaptarnos al ambiente de maneras espectaculares. Jamás tendríamos la inteligencia que tiene el cuerpo para adaptarnos a una situación. El cuerpo, tengan ustedes en cuenta, no, el cuerpo humano ha pasado por millones de años de evolución y por lo tanto nos lleva millones de años de ventaja en conocer cómo adaptarnos a entornos difíciles. ¿No? Nuestro cerebro, el neocórtex, tiene apenas unos miles de años, ¿no? Deformado y por lo tanto su forma de adaptarse al entorno a veces puede fallar, ¿no? Por ejemplo, un niño que no ha recibido atención por parte de su padre o de su madre, no ha recibido ningún amor por parte de ellos, puede llegar a pensar y a creer que hay algo malo en él, ¿no? O en ella. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Si mi padre no me quiere o mi madre no me quiere, debe haber algo malo en mí, ¿no? Es lo lógico, es lo que el neocórtex
pensaría, la conclusión y la solución a la que llegaría, pero el cuerpo se adapta de una forma distinta, ¿no? Porque el cuerpo no va a aceptar esa lógica, siempre se va a sentir insatisfecho, intranquilo, siempre va a buscar la protección, siempre va a buscar la aceptación y por lo tanto, cuando esté frente a otras personas, siempre va a sentir la necesidad de sentirse aceptado, ¿no? Entonces ahí vamos a ver el conflicto del trauma, porque una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que siente mi cuerpo, ¿no? Y eso es lo que genera ¿qué? Casos en terapia, ¿no? Por lo tanto, este, cuando trabajemos con personas, pacientes resistentes a la terapia o pacientes caracterológicos, informarnos en trauma también va a ser importantísimo porque normalmente han desarrollado algunos eventos traumáticos, ¿no? Sobre todo experiencias traumáticas infantiles, que es lo que trabajamos aquí. Si yo les dijera qué herramientas deberían empezar a estudiar, investigar, ¿no? Principalmente deberían conocer sobre teoría del apego. La terapia de esquemas que estamos aprendiendo reúne todo ello, ¿no? Pero yo les diría igual, estudien mucho sobre teoría del apego, ayuda muchísimo, y infórmense en trauma, ¿no? De hecho, quiero extender nuestras sesiones a una más para poder hablar solo de trauma y cómo funciona el cerebro de una persona con trauma, ¿no? Porque de verdad yo creo que, por ejemplo, ¿no? Estudios en Estados Unidos revelan que un tercio de la población sufre de trauma, ¿no? Yo creo que acá la cifra es muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo mayor de lejos. Por lo tanto, para nosotros sí tendríamos que estar bastante informados en trauma. Nada más comentarle un caso que acabo de vivir, ¿no? Este, hace poco tuve que llevar a una paciente a internar, ¿no? Por riesgo suicida. Y ese no es el caso en realidad, ¿no? El caso es el trato del personal médico, ¿no? Que tuvo que lidiar con la paciente, ¿no? Eh, lo que se supone debió ser una, un método para poder ayudarle, terminó siendo que una nueva experiencia traumática, una nueva experiencia de revictimización, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué sucedió eso? Porque nuestro personal médico de salud no está informado en trauma y por lo tanto no tiene la sensibilidad ni la capacidad ni, pucha, podría decir muchísimos adjetivos, pero no tiene esa habilidad para poder trabajar con personas que han sufrido trauma, ¿no? Y para entender también su comportamiento, ¿no? Por lo tanto, yo sí les rogaría que puedan llevar esa formación para entender a personas con trauma, porque yo creo que la gran mayoría de sus pacientes va a venir con algo como eso y nosotros vamos a tener que adaptarnos. De hecho, algo que me ayuda a mí es ser muy curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que entendí yo es que el pensamiento lógico no te sirve con personas que han sufrido de trauma, sino más bien el pensamiento paradójico y el pensamiento paradójico, una de las terapias o teorías que mejor lo maneja es la teoría sistémica, ¿no? Te enseña a trabajar con el pensamiento paradójico, el pensamiento circular, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar de eso en su momento, cuando sea necesario, pero sí les dejo la invitación a abrir un segundo momento para poder informarnos sobre trauma y tener a más personas trabajando sobre lo mismo, sobre la misma línea. ¿Sí? Bueno. Ah, sí, 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 sí. Hay un centro, que es el centro, bueno, voy a hacer cherry de gratis ya, pero es como que creo que es el centro mejor preparado aquí en Perú, al que le he visto más humano, ¿no? Se llama Resili, está en Instagram, ¿no? Trabajan eh, con el aval del Instituto de Trauma de Arizona, ¿no? Entonces, sí, es un buen centro que te enseña, tiene cursos para psicólogos, ¿no? O estudiantes de psicología para que puedan informarse, tengan un enfoque informado en trauma, ¿no?
Eso si es que quieren llevarlo de manera muy formal, ¿no? Porque de todas maneras yo quiero hablar con ustedes. Si es que no lo pudieran llevar en ese centro, yo puedo hablar con ustedes sobre trauma y también tengo mucho que compartir en ese aspecto. Sí, pero gracias por preguntar, Berta. Voy a enviar el enlace al grupo. Hazme recordar nada más, porque el grupo me hace recordar y yo lo envío para que puedan verlo. Sí, puedan investigar allí. Las dos fundadoras del centro Resilie son geniales, ¿no? Me gusta mucho su mensaje. Estoy muy de acuerdo con ellas. Este, bien, ¿alguna pregunta más? De hecho, Nicole, me pareció excelente el caso, ¿no? Espero que puedas llevarlo a buen puerto, que puedas manejarlo bien. Y yo creo que mucho de lo que estamos hablando te va a servir, ¿no? Igual cualquier pregunta, lánzala y nosotros te ayudamos. Voy a continuar con el último esquema y allí terminaríamos el día de hoy, pero creo que hemos hablado bastante también. Sí, a ver, vamos con el último esquema. Ok, ay, disculpa, ya está. Este esquema, sí, el esquema de búsqueda de aprobación o de reconocimiento. ¿Qué nos dice este esquema? El exceso, las personas que tienen activo el esquema de búsqueda de aprobación o de reconocimiento tienen un exceso de énfasis en la obtención de aprobación, reconocimiento o atención de las demás personas. ¿Sí? La propia sensación de estima depende fundamentalmente de cómo reaccionen los demás y no tanto de su propia inclinación natural. ¿Qué quiere decir? Que la persona no ha formado un yo maduro y por lo tanto depende de qué es lo que opinen los demás de sí mismo, ¿no? Se apoya en los demás para conformar o construir el concepto que tiene de sí mismo, ¿no? Algunas veces estas personas, ¿no? Van a tener un énfasis excesivo en el estatus, en el aspecto, en la aceptación, en el dinero o el logro como medios para obtener aprobación, admiración o atención del resto, sin que se deba al poder o al control. Ese tipo de característica al final, quiero saber si este tipo de característica al final les recuerda a un tipo de persona, ¿no? Un exceso en el estatus, aspecto, ¿no? O aceptación social. ¿Les recuerda a un tipo de persona? Quizás a las personas N, Narcisista. ajá, narcisistas, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una persona narcisista y una persona que busca la aprobación de los demás? Porque parece lo mismo, ¿verdad? Parece lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia? No sé si sea un tema moral, porque el narcisista al final solo busca su bienestar. Ujú. Está cerca porque en realidad es así. Para el narcisista, la construcción de su concepto parte de sí mismo, no de los demás. Más bien quiere que los demás adoren lo que él ha creado, ¿no? En cambio, la persona que busca la aprobación de los demás construye la opinión de sí mismo a partir de los demás, ¿no? Entonces son dos formas de obtener lo mismo, ¿no? La que es la construcción del self, pero de formas diferentes, ¿no? A, a pesar de que la forma parece la misma, ¿no? Buscan estatus, buscan aprobación, ¿no? Buscan dinero, ¿no? Pero, ¿por qué? Por intenciones distintas, ¿sí? Ahora, observen esto, ¿no? Porque esta parte de aquí es potente. Esta parte de aquí es potente. Mm, vamos a quitar esto. Ok. Y vamos a observar esto. Ujú. Ya. Observemos este caso. Sí. Nos dice Claudio.
Cuando niño crecí siendo testigo de la violencia entre mis padres, me generaba terror y angustia. Por lo mismo aprendí a evitar todo tipo de conflictos y me transformé en una persona sumamente conciliadora. Tanto que eso mismo se me volvió una carga. Estar siempre intentando complacer a los demás, guardando mi rabia, desviviéndome para que mi familia estuviera siempre en armonía. Siento que acá en terapia he sanado buena parte de mis traumas de cuando chico y el efecto ha sido súper claro. Me he ido sacando el rol de conciliador y complaciente y ahora me siento más relajado y más libre para expresar mis emociones. Sí. ¿A qué tipo de esquema responde este tipo de relato, esta historia de vida? Ujú. Autosacrificio. Autosacrificio. Hay Sub- autosacrificio. ¿Qué más? Subyugación. Hay subyugación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay búsqueda de aprobación. Sí, hay búsqueda de aprobación. Autosacrificio. Cuando niño crecí siendo testigo de la violencia entre mis papás que me generaba terror y angustia. Por lo mismo, aprendí a evitar todo tipo de conflictos y me transformé en una persona conciliadora. ¿Sí? Autosacrificio. ¿Qué más? Subyugación. Tanto que esto mismo se me volvió una carga, estar siempre intentando complacer a los demás, guardando mi rabia, desviviéndome para que mi familia, guardando mi rabia principalmente, ¿ya? ¿Por qué? Es una subyugación del tipo emocional, ¿no? Subyugación del tipo emocional, desviviéndome para que mi familia estuviera siempre en armonía, es autosacrificio, ¿no? Y tenemos ahí también búsqueda de aprobación, intentando complacer a los demás, ¿no? Acá también vemos otra parte, ¿no? ¿Qué pasa con los esquemas? Los esquemas se aprenden, ¿sí? ¿En dónde se aprenden? Se aprenden en contextos, ¿sí? Fui testigo de la violencia entre mis papás. ¿Qué otro podríamos sospechar aquí que es el origen de estos esquemas? Porque parecen que estos son esquemas condicionales. ¿Cuál fue el esquema incondicional que lo provocó? Podría ser el esquema de abuso, ¿no? El esquema de abuso. ¿Ya? ¿Por qué? Estoy observando abuso físico por parte de mis padres, ¿no? Nos vamos dando cuenta de que así podemos hacer una conceptualización de caso, ¿ya? De esa manera nos vamos dando cuenta. ¿Qué tendríamos nosotros que desanclar o digamos, como que desbaratar el esquema incondicional? Porque una vez que desbarato esto, el esquema incondicional de abuso, comienzo yo a qué? A desbaratar estos esquemas condicionales, ¿no? Por eso dice, acá en terapia he sanado buena parte de mis traumas y el efecto ha sido súper claro. Me he ido sacando el rol de hijo conciliador y complaciente y ahora me siento más libre, más relajado, ¿no? De expresar mis emociones. Esto no responde al esquema de autosacrificio, subyugación o búsqueda de aprobación. Esto más bien responde a esquemas que de la primera dimensión, ¿sí? La dimensión de abuso y rechazo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir observando, ¿ya? Veamos otro caso. Veamos otro caso. Por acá lo tengo, espera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, acá está. Nos dice María Luisa, ¿no? Hola Sebastián, me gusta leer los problemas de otras personas. Eso me sirve para sobrellevar mejor el mío. Quizá te parezca gracioso o tal vez nunca llegues a leer este mensaje, pero también te quiero contar un secreto que llevo guardando 17 años aproximadamente. ¿Cómo empiezo? Tengo 24 años, tengo novio y un bebé de 6 meses. Si lleva guardando los 17 años, es decir, que la edad a la que empezó quizás este secreto fue a los 7 años, ¿verdad?
Vivo con mis tres hermanos y mi mamá. Estoy en el proceso de irme de la casa. A los 7 años mi mamá nos abandonó y años después volvió. Entonces vivíamos nosotros donde una tía. Tiempo después mi hermano mayor empezó a abusar sexualmente de mí. Yo sabía que esto era malo, pero no hacía nada para evitarlo. Todas las noches, todas, hasta los 9 años, y nadie notó nada. Yo me sentía sucia y desde ahí que trato de pasar desapercibida en mi vida. ¿Qué tipo, qué tipo de estrategia está utilizando María Luisa para poder afrontar la activación de su esquema? ¿No? Hemos dicho que hay tres tipos de estrategias de afrontamiento. Hundirse. Sobrecompensación. Espérenme un momento, ¿sí? Voy a abrir la puerta ya. Un ratito. Espérenme un ratito ya. Ya está, ahora sí. ¿Qué tipo de afrontamiento podrían estar utilizando? Está sobrecompensación, evitación y rendición. ¿Cuál sería? Yo creí que rendición. Ok. Vemos la rendición donde atrás, ¿no? Dice, tiempo después mi hermano empezó a usar sexualmente y yo sabía que era malo, pero no hacía nada, ¿verdad? Esa es la Mm, rendición. Pero mm, dice, yo me sentía sucia y desde ahí que trato de pasar desapercibida en la vida. ¿Eso cómo se llama? evitar. Evitación, ¿sí? Dos formas de responder ante un evento traumático. Eso es común en las personas, ¿ya? A veces incluso van a tratar de sobrecompensar también, como sintiéndose, haciendo todo lo posible para no sentirse de esa manera, para no sentirse sucia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podrían desarrollar aquí? Un toque con la limpieza, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué estarían haciendo? Una sobrecompensación. Por eso que Jeffrey Jung, cuando plantea la terapia de esquemas, va a criticar muchísimo el DSM o el CIE-10. ¿Por qué? Él va, digamos, a condenar la forma como ven los trastornos a las personas y las va a explicar a partir de la conceptualización de casos desde los esquemas y también desde las estrategias de afrontamiento. Sí. Luego yo también voy a hablar de mi propia forma de ver los casos porque hay algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras cosas en las que no. Pero bien, sigamos. Dani, Dime, dime. perdón, a ese punto, algo que has mencionado. Yo tuve una pacientita TOC Ujú, que traté de trabajarlo con el TCC, realmente, pero no, ujú. no sé si habré sido yo, pero realmente no, no hubo una mejora, ¿no? La Ujú, mandé finalmente a terapia grupal y la derivé a otro centro. Pero básicamente, ella relataba que cuando estaba en la periodo de pandemia, no, cuando estaba en la niñez, antes de pandemia incluso, ujú, un tío la maltrataba verbalmente. O sea, estaban en casa y de pronto venía el tío y la empezaba a insultar. Específicamente, qué decía el tío, no me lo decía, pero le insultaba y ello. Entonces, yo también me puse a pensar si había habido un tema de abuso, porque el tema era que ella no podía escuchar el nombre del tío este, ujú, porque si escuchaba el nombre, se sentía sucia, ujú. ¿no? Ok. Y bueno, justo ella tenía el toque con el tema del el miedo a contaminarse. Ujú. Eso, O sea, eso una no. fobia a los gérmenes, ¿no? Ujú, Ok. pero no a los gérmenes en sí, sino era como que no podía estar cerca de o escuchar la voz de un hombre porque inmediatamente pensaba que era él, o si pasaba un carro, pensaba que era el tío, y así, o sea, su mente decía que estaba sucia, eso. Ujú.
bastante particular. Mm, mm. Sí, pues, en esos casos, por ejemplo, cuando no funciona la terapia tradicional, lo que buscamos es abordarlo desde, bueno, la terapia de esquema es una terapia alternativa, o sea, complementaria en realidad a la terapia tradicional. La terapia de esquemas no se considera una terapia alternativa, ¿no? No es como que haya, voy a intentar algo alternativo a este tipo de terapia porque no está sirviendo, no. La terapia de esquemas se considera complementaria porque si no sirve, añado la terapia de esquemas para que comience a funcionar, ¿no? Y sigo manteniendo las técnicas de la TCC. ¿Qué es lo que pasa acá? Que a veces puede funcionar con terapia de esquemas trabajar esto, ¿no? Pero a veces lo primero que tienes nuevamente, ¿no? Yo siempre voy a volver a esto. Lo primero que se tiene que trabajar en las personas es decir, sentir que su cuerpo es un lugar seguro, ¿no? Porque si no lo sienten como un lugar seguro, de nada va a servir enseñarles técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las técnicas en sí mismas no les van a hacer apreciar o van a hacer reconectar con el cuerpo, ¿no? O sea, Ujú, por un minuto, 2 minutos o una hora que practiquen las técnicas, va a ser bien difícil que eso vaya a modificar algo si todo el día que están con el cuerpo no lo sienten como un espacio seguro, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recuperar es esa conexión con el cuerpo nuevamente, ¿no? Y creo que ese es el caso de tu paciente, ¿no? Porque es como que cada evento le recordaba que no se sentía segura, ¿no? Que no se sentía a salvo. De hecho, cuando analizamos a través del lente del trauma, vamos a observar que en el trauma, el evento traumático no es procesado completamente por el cerebro, se queda atascado en la experiencia traumática. Y eso hace que el cerebro interprete, ¿no? Cualquier sonido, cualquier gesto, cualquier movimiento como amenaza, ¿no? ¿Por qué? mm, Porque el cerebro todavía no ha salido de ese atascamiento, ¿no? Por lo tanto, todo le va a recordar a qué? Al tío que ella veía como una amenaza, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener que observar también, ¿no? Nuevamente les digo que el enfoque en traumas ayuda muchísimo cuando hay casos sobre todo de este tipo, ¿sí? Pero ujú. bueno, gracias por añadirlo. Ahora, veamos lo último, ¿no? Eh, Hasta los 9 años nadie notó nada, me sentía sucia. Desde ahí que trato de pasar desapercibida en la vida, no llamar la atención, siempre escuchar, pero nunca ser escuchada. Acá está, siempre escuchar, pero nunca ser escuchada. ¿Qué desarrollo? ¿Qué tipo de esquema? Autosacrificio. Perfecto. El esquema de autosacrificio. Es curioso, ¿no? Porque esta persona fue la sacrificada y aprende a relacionarse así con los demás, ¿no? Hacer siempre el sacrificio, ¿verdad? Ella puede pensar, y acá viene el tema, ¿no? Piensa que esto es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar que eso es bueno le ayuda a lidiar con lo que vivió. ¿Qué quiere decir? Relacionarse con los demás, pensando que el sacrificio que hace es bueno, le ayuda a lidiar con el sacrificio que no quiso hacer en su momento, ¿no? Suena lógico, ¿verdad? Suena lógico desde el otro lado de la orilla, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista tradicional, no es para nada lógico, ¿no? No es para nada lógico que una persona tenga que obligarse a ver que su sacrificio es algo bueno, ¿no? Sobre todo si estamos hablando desde el punto de vista de abuso, ¿no? No es para nada lógico. Pero por esa razón les digo, ¿no? Desde el otro lado de la orilla, desde el mundo paradójico, es bueno para esa persona relacionarse así porque disminuye la presión emocional, disminuye la sensación de culpa, ¿no? Sin embargo, como les digo, lo que la lógica del cerebro puede hacer, el cuerpo no lo perdona, ¿no? Porque el cuerpo le da señales a esta mujer como sintiéndose sucia, sintiéndose que no está bien, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá viene la parte del conflicto cuerpo-mente.
En estos momentos me siento terriblemente confundida. Por una parte, no me quiero ir de la casa. No me molesta que quizás mi novio me abandone por la situación. Quiero hacer mi vida, terminar la universidad y realizarme. Pero por otra parte, temo por mi hijo. Temo que el desgraciado de mi hermano mayor le haga daño a mi hijo y que haga lo mismo que hizo conmigo, ¿no? Que abuse, ¿no? Miren cómo el cuerpo reacciona. Y acá es totalmente evidente, ¿no? Siento asco, me repugna, temo por mi hijo, todos son mensajes del cuerpo. Sin embargo, lo que le atasca, ¿qué es? Su mente, ¿no? No me quiero ir de la casa porque quiero hacer mi vida, terminar la universidad, quiero realizarme, ¿no? En este punto, ¿qué nos serviría muchísimo? ¿No? Si para poder poner en orden las prioridades, las necesidades, ¿qué nos serviría muchísimo? Recurrir a una herramienta que nos enseñaron hace tiempo en la universidad, ¿no? Que es la pirámide de las necesidades, también conocida como pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades primordiales y cuáles son las necesidades secundarias? ¿Sí? Eso es importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta allí? Van ustedes a observar que todas las herramientas que nos han enseñado hasta este punto, todas las herramientas, ¿no? Desde las que nos parecían insignificantes en la universidad, se pueden emplear en terapia, ¿no? Hay que ser bastante creativo sobre todo, ¿no? Para saber cómo unir una pieza con otra, porque la pirámide de Maslow es más humanista, ¿no? ¿Y qué hago metiéndole a un consultorio cognitivo? Se puede, ¿sí? Se puede hacer, ¿ya? ¿Algún comentario, observación, pregunta? Ok. ¿Tú, Berta, algún comentario o pregunta? Dime. Y tengo una pregunta con respecto a cómo el cuerpo puede comunicar, ¿no? Estos esquemas y a veces nosotros por estar enfocados en otras cosas, ¿no? De la vida adulta, uno no se da cuenta, ¿no? Hasta que como que tiene un momento de descanso y el cuerpo como que a veces puede colapsar, ¿no? Ya sea estrés, ansiedad o lo que fuese. Este, mm, pero ese proceso es como que de muy de introspección y que a veces, bueno, y que lo veo, ¿no? La mayoría de gente pues no es que esté yendo al psicólogo siempre. Entonces, ¿cómo es lidiar con eso cuando ya es muy grave? Más allá de ir al psicólogo, ¿no? Y cómo sería para nosotros mismos, quizás como psicólogos que tenemos más información, cómo darnos cuenta antes de que todo eso colapse. Ujú. Ya. Eh, para esto habría que hacer, últimamente me estoy abocando mucho a ver el tema de la sabiduría del cuerpo, ¿no? Porque la forma como funciona el cuerpo nos enseña técnicas de cómo también nosotros poder emplearlas en terapia, sobre todo para el tema de higiene emocional o higiene psicológica, ¿no? El cuerpo diariamente evacúa la impureza, evacúa lo que no necesita, ¿no? Así diariamente también nosotros deberíamos evacuar lo que es impuro o lo que no nos hace bien, sino más bien nos enferma psicológicamente, ¿no? Entonces, tener momentos de evacuación, de liberación, de poder quemar aquello que no nos está haciendo bien es importante, ¿no? De ahí que, por ejemplo, ¿no? Tengamos momentos de practicar ejercicios de relajación, de respiración, prácticas de escritura, donde podamos vertir nuestra parte emocional, ¿no? Siempre estar en constante cuestionamiento de la parte de nuestras creencias, por ejemplo. O sea, la parte psicológica no es solamente relajación muscular, como algunas personas creerían, o solo mindfulness, ¿no? Tener conciencia del presente, ¿no? La higiene psicológica consiste en atender los tres cuerpos, ¿no? Tanto
la mente, como las emociones, como el cuerpo en sí mismo. Y por lo tanto, para obtener una buena higiene psicológica, deberíamos atender nuestro cuerpo con ejercicio de respiración, ejercicios de mindfulness podría ser, la parte emocional, ¿no? Saber que hay distintas formas de desfogar emociones, ¿no? Mm, Hay formas terapéuticas, técnicas que te enseñan en terapia, como también formas naturales, por ejemplo, socializar, tener amigos, tener un grupo de apoyo emocional cercano, ¿no? Aquellas personas que consideras significativas en tu vida. Y también el tema de la higiene mental, ¿no? O sea, cuestionar creencias que de pronto te están haciendo, mantener relaciones con personas que no te convienen o mantener simplemente relaciones que no te convienen. Pueden ser relaciones de trabajo, relaciones, de pareja, relaciones de familia, ¿no? Es cuestionar constantemente ello, es limpiar, depurar tu forma de relacionarte. Y normalmente el espacio que tienes para eso es el consultorio, ¿no? El espacio que te sirve para eso es el consultorio. Por lo tanto, consultar a un psicólogo siempre es bueno, pero en caso no se pueda, el cuestionamiento también es bueno, ¿no? El cuestionamiento de tus propias creencias es bueno porque, a ver, por más que yo crea y piense que la creencia que yo tengo me sirve, si voy dando cuenta que la mayor parte del tiempo me siento cansado, me siento inconforme, me siento insatisfecho, puede ser que no solamente se remita al tema corporal, sino más bien también se remita a que no estoy teniendo una buena higiene mental o no estoy teniendo una buena higiene emocional, ¿no? O un buen descanso mental o un buen descanso emocional. A algunos pacientes me canso de decirles, por ejemplo, que la mente nunca descansa, como el corazón, ¿no? Nunca deja de latir, nunca deja de pensar, ¿no? Pero hay momentos donde la mente puede relajarse a partir de actividades de ocio, entretenimiento, o como planteaba un filósofo, ¿no? De aburrimiento, de simple contemplación, ¿no? Entonces, hay que saber colocar esas actividades en nuestra vida, ¿no? Hay que saber colocar esas actividades en nuestra vida, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Creo que está resuelto todo, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a grabar esta clase, la voy a subir a YouTube para los que no pudieron entrar. Y bueno, ya nos estaríamos viendo la próxima semana. Terminaríamos la última dimensión de las esquemas y comenzaríamos con las sesiones de cómo intervenir, ya según la terapia de esquemas, directamente cómo intervenir, porque creo que ya tenemos la primera parte de cómo evaluar, cómo identificar esquemas en los pacientes, ¿sí? Entonces, la próxima vez vamos ya directo a la intervención. ¿Qué técnicas se pueden hacer en la primera etapa, en la segunda etapa y en la tercera etapa? ¿Sí? Ok. Hasta pronto. Chao, Berta. Chao, Mari. Chao, Nico. Nos vemos. Chao. Gracias, chao, Cuídense. cuídense.